¿Por qué los rumanos hablan una lengua latina cuando están completamente rodeados de eslavos, húngaros y otros pueblos que hablan idiomas totalmente diferentes? Esta pregunta me obsesionó durante años hasta que descubrí los estudios genéticos más recientes y lo que encontré me dejó completamente sin aliento. Los científicos esperaban que el ADN resolviera el debate histórico de una vez por todas. ¿Son los rumanos realmente descendientes de los antiguos romanos como la historia tradicional afirma, o son principalmente poblaciones eslavas que simplemente adoptaron el latín como algunos historiadores han argumentado? La respuesta que encontraron fue tan impactante y tan compleja que literalmente destruyó ambas teorías y reveló algo mucho más extraordinario. Resulta que los rumanos tienen un origen genético que incluye al menos 7 capas diferentes de migración y conquista, desde poblaciones prehistóricas hasta invasiones que continuaron hasta la Edad Media, y cada porcentaje de su ADN cuenta una historia que cambiará completamente cómo entiendes no solo a Rumania, sino toda la historia de Europa del Este. Antes de revelarte esta verdad impactante sobre el origen genético de los rumanos que va a explotar tu mente, asegúrate de suscribirte y activar la campanita porque lo que estoy a punto de compartir es una de las controversias históricas más antiguas finalmente resuelta por la ciencia, y definitivamente no quieres perderte esto. Cuando analicé por primera vez los estudios genéticos comprehensivos de los rumanos modernos, esperaba encontrar o principalmente ADN romano del Mediterráneo si la teoría tradicional rumana era correcta, o principalmente ADN eslavo si los críticos tenían razón. Lo que los científicos encontraron me dejó completamente sin palabras. Los rumanos modernos son aproximadamente 40 a 50% descendientes de poblaciones que vivían en los Balcanes y los Cárpatos desde tiempos prehistóricos, mezcladas con las invasiones de las estepas de la Edad de Bronce. Luego hay aproximadamente 10 a 20% de ADN que claramente viene del Mediterráneo y el Cercano Oriente, la firma genética de los colonos romanos. Y finalmente, hay entre 20 y 30% de ADN eslavo de las masivas migraciones eslavas de la Edad Media, más pequeños porcentajes de muchas otras fuentes. Ninguna teoría simple estaba completamente correcta o completamente equivocada. La verdad es mucho más compleja y fascinante. Déjame llevarte en un viaje a través del tiempo para entender cómo se creó esta mezcla única. Imagina el territorio de la actual Rumania hace 7000 años durante el Neolítico. Los primeros agricultores están llegando desde Anatolia, la región que hoy es Turquía, trayendo consigo el conocimiento revolucionario de cómo cultivar plantas y domesticar animales. Estos agricultores neolíticos tenían ascendencia principalmente del Medio Oriente, y cuando llegaron a los Cárpatos y los Balcanes, se mezclaron con los cazadores-recolectores que ya estaban allí. Estas poblaciones neolíticas construyeron algunas de las culturas más avanzadas de Europa en ese momento, incluyendo la famosa cultura Cucuteni y Traipilla, que floreció en lo que hoy es Rumania, Moldavia y Ucrania hace unos 5000 a 6000 años. Construyeron algunos de los asentamientos más grandes del mundo neolítico, verdaderas protociudades con miles de habitantes. Pero entonces, hace aproximadamente 5000 años, todo cambió dramáticamente cuando llegó una nueva oleada masiva de personas desde el este, desde las estepas pónticas. Estos eran los pueblos de la cultura yamnaya, pastores nómadas que habían domesticado el caballo, inventado la rueda de radios y desarrollado una cultura guerrera móvil que era absolutamente imparable. Los estudios de ADN antiguo han revelado que estos pueblos de las estepas reemplazaron aproximadamente el 75% del acervo genético neolítico existente en toda Europa del Este, incluyendo el territorio rumano. Fue uno de los reemplazos poblacionales más dramáticos en la prehistoria humana. Los rumanos modernos todavía llevan entre 40 y 50% de su ADN de estos guerreros de las estepas, uno de los porcentajes más altos de Europa, lo cual tiene sentido dado que Rumania está geográficamente cerca de donde se originaron estas migraciones. Avanzamos rápido a la Edad de Hierro, hace unos 2500 años, y encontramos a los tracios, específicamente a los dacios que habitaban el territorio de la actual Rumania. Los dacios construyeron fortalezas impresionantes en las montañas de los Cárpatos, desarrollaron una sociedad compleja con metalurgia avanzada especialmente en oro, y eran famosos en todo el mundo antiguo por su ferocidad en batalla. Los griegos y romanos los temían y respetaban.
Genéticamente, los dacios eran el resultado de esa mezcla entre los agricultores neolíticos sobrevivientes y los pueblos de las estepas de la Edad de Bronce. Luego viene uno de los eventos más cruciales e históricamente controversiales, la conquista romana de Dacia. Entre 101 y 106 de nuestra era, el emperador romano Trajano lanzó 2 campañas militares masivas y brutales contra el reino dacio del rey Decebal. Las guerras fueron devastadoras. La columna de Trajano en Roma, que todavía existe hoy, muestra escenas detalladas de estas campañas, batallas sangrientas, sitios de fortalezas, ejecuciones masivas y, crucialmente, la deportación de grandes cantidades de dacios como esclavos, y la colonización de Dacia con colonos de todo el Imperio Romano. Durante los 170 años de dominio romano sobre Dacia, el territorio fue profundamente transformado. Los romanos construyeron ciudades, carreteras, fortalezas, baños públicos, anfiteatros. Más importante para nuestra historia genética, trajeron colonos de todas partes del imperio, veteranos legionarios de Italia, comerciantes de Siria y Asia Menor, administradores de Grecia, esclavos liberados del norte de África. Dacia se convirtió en un verdadero crisol de poblaciones mediterráneas. Pero aquí está la pregunta de $1 millón que ha obsesionado a historiadores durante siglos y que ha tenido implicaciones políticas masivas. ¿Cuánto impacto genético real tuvieron estos romanos? La historiografía rumana tradicional siempre ha enfatizado la romanización completa, argumentando que los colonos romanos básicamente reemplazaron a la población dacia. Esta narrativa era crucial para justificar la identidad latina de Rumania y sus reclamos históricos sobre territorios como Transilvania. Pero historiadores de países vecinos, particularmente húngaros, han argumentado lo contrario, diciendo que la influencia romana fue mínima y que los rumanos modernos son principalmente descendientes de poblaciones eslavas posteriores que adoptaron una lengua latina. Este debate no era solo académico, tenía y tiene implicaciones políticas enormes. Ahora, finalmente, después de siglos de debate, la genética está proporcionando respuestas reales y objetivas. Los estudios de ADN de rumanos modernos muestran algo fascinante y matizado. Si hay una firma genética mediterránea y del cercano oriente claramente detectable en los rumanos, típicamente entre 10 y 20% dependiendo de la región específica. Esto no es insignificante, es evidencia directa de que hubo colonización romana real. No fue solo un cambio cultural o lingüístico superficial, pero tampoco fue un reemplazo completo de la población como la narrativa nacionalista extrema sugería. La mayoría del ADN en los rumanos modernos todavía se remonta a las poblaciones que estaban en la región antes de los romanos, ese componente de las estepas de la Edad de Bronce mezclado con remanentes neolíticos y de cazadores-recolectores. Lo que probablemente sucedió fue algo más complejo y realista. Una élite romana y un número significativo pero no masivo de colonos establecieron el dominio político, económico y cultural en las ciudades y áreas estratégicas. Se mezclaron con la población dacia local, especialmente con las élites dacias que adoptaron costumbres romanas y se integraron en el nuevo sistema. El latín se convirtió en el idioma dominante del comercio, la administración y eventualmente de la vida diaria a través de esta combinación de prestigio cultural, utilidad práctica y mezcla genética real pero limitada. Pero luego vino un giro dramático en la historia. En 171 de nuestra era, apenas 165 años después de conquistar Dacia, el emperador Aureliano tomó la decisión extraordinaria de abandonar la provincia. Las presiones de las tribus germánicas y nómadas del norte y del este se habían vuelto insostenibles. Aureliano evacuó a la administración romana, las legiones y, según las fuentes romanas, a muchos colonos romanos al sur del Danubio. Pero aquí está la pregunta que ha obsesionado a generaciones de historiadores. ¿Qué pasó con la población romanizada que quedó atrás? ¿Desaparecieron completamente? ¿Fueron masacrados por los invasores? ¿O sobrevivieron en las montañas y valles de los Cárpatos, manteniendo su lengua latina a través de siglos oscuros? Durante los siguientes siglos, oleada tras oleada de pueblos migratorios atravesaron o se establecieron en el territorio rumano, y aquí es donde la historia genética se vuelve verdaderamente compleja. Primero, llegaron los godos, tribus germánicas que establecieron reinos temporales. Luego vinieron los hunos en el siglo IV bajo Atila, barriendo desde las estepas de Asia Central.
Después de que el Imperio Huno colapsó, llegaron los ávaros, otro pueblo nómada de las estepas. Los eslavos comenzaron a migrar masivamente hacia los Balcanes y Europa del Este durante los siglos VI y VII, y esta fue probablemente la migración más significativa genéticamente. Los estudios muestran que los rumanos modernos tienen entre 15 y 25% de ADN eslavo dependiendo de la región. Esto tiene perfecto sentido histórico. Los eslavos fueron probablemente el grupo más numeroso que se estableció en la región durante las grandes migraciones. También llegaron los búlgaros, originalmente un pueblo túrquico de las estepas que luego se eslavizó, y establecieron imperios que a veces incluían partes del territorio rumano. Los magiares, ancestros de los húngaros modernos, llegaron en el siglo IX y conquistaron la cuenca de los Cárpatos, incluyendo Transilvania. Los pechenegos, los cumanos, los tártaros mongoles en el siglo XIII, todos pasaron o se establecieron en varias partes de Rumania. Los estudios genéticos muestran pequeñas pero detectables contribuciones de poblaciones túrquicas de las estepas en el ADN rumano, probablemente de los búlgaros, pechenegos, cumanos y mongoles. Durante el periodo otomano, cuando los principados rumanos de Valaquia y Moldavia fueron vasallos del Imperio Otomano durante siglos, hubo alguna mezcla limitada con poblaciones del cercano Oriente y Anatolia. Los estudios muestran pequeños porcentajes de ADN relacionado con poblaciones turcas en algunos rumanos, especialmente en áreas que estuvieron bajo control otomano más directo, pero la influencia fue mucho menor que en los Balcanes occidentales. Pero aquí está lo verdaderamente fascinante que hace que el ADN rumano sea único. A pesar de todas estas oleadas de invasores, a pesar de siglos de caos y migración masiva, el núcleo del ADN rumano permanece relativamente estable. La mayoría del acervo genético todavía se remonta a esa mezcla de poblaciones prehistóricas, pueblos de las estepas de la Edad de Bronce y dacios de la Edad de Hierro, con la capa romana claramente detectable y las contribuciones eslavas significativas añadidas encima. Es como si la población base de los Cárpatos y los Balcanes hubiera absorbido genéticamente a todos estos invasores sin ser completamente reemplazada. Cuando los científicos analizan regiones específicas de Rumania, encuentran variaciones fascinantes. Los rumanos de Moldavia en el noreste muestran la mayor influencia eslava oriental, con conexiones genéticas más fuertes con ucranianos. Los rumanos de Transilvania muestran algunas influencias húngaras y centroeuropeas, aunque menores de lo que podrías esperar dado siglos de dominio húngaro, típicamente menos del 5%. Los rumanos de Valaquia en el sur muestran ligeramente más influencia balcánica. Los rumanos de las regiones montañosas remotas muestran los perfiles genéticos más conservados, posiblemente porque estas áreas estuvieron más aisladas de las invasiones que barrieron las llanuras. Cuando los científicos compararon genéticamente a los rumanos con otras poblaciones europeas, su posición es única y reveladora. Cuando los rumanos se agrupan más cercanamente con otras poblaciones balcánicas y de Europa del Este, particularmente búlgaros, serbios y macedonios, pero mantienen características distintivas que los separan. No son simplemente eslavos del sur con una lengua latina, tienen su propio perfil genético único que refleja su historia particular. Los rumanos muestran distancias genéticas significativas cuando se comparan con italianos modernos. Aunque hablan una lengua romance y tienen alguna contribución genética romana, genéticamente son bastante distintos de los italianos. Esto confirma lo que los datos sugieren. La contribución romana fue real pero limitada, y ha sido diluida por siglos de mezcla adicional con eslavos y otros pueblos. Y cada vez que un rumano moderno se hace una prueba de ADN y ve esa mezcla compleja, 40 a 50% de componentes prehistóricos y de las estepas, 10 a 20% mediterráneo y del cercano oriente reflejando la herencia romana, 20 a 30% eslavo y pequeños porcentajes de muchas otras fuentes, no está viendo solo números en una pantalla. Está viendo la evidencia genética de una de las historias de supervivencia más extraordinarias de Europa, la prueba de que una población romanizada logró mantener su identidad latina y su lengua a través de siglos de invasiones que deberían haberla borrado del mapa. Está viendo que la identidad rumana no es puramente romana ni puramente eslava ni puramente dacia, sino una síntesis única de todos estos elementos que creó algo completamente nuevo y distintivo. Eso, para mí, es lo que hace que el ADN rumano sea tan impactante y profundamente fascinante.
Es la prueba de que la identidad puede persistir incluso cuando los genes se mezclan masivamente, que el idioma y la cultura pueden sobrevivir cuando la genética cambia, y que la historia humana nunca es tan simple como las narrativas nacionalistas quieren hacernos creer.